En este video veremos cómo vincular nuestra wallet Decent biométrica con MetaMask. Con la última actualización de software, ahora las wallets Decent soportan el protocolo basado en códigos QR para vincular nuestra wallet con MetaMask. MetaMask es una wallet utilizada en una gran variedad de aplicaciones descentralizadas, como por ejemplo exchanges descentralizados o marketplaces de NFTs. Al sincronizar nuestra wallet Decent con MetaMask vía protocolo basado en códigos QR, nuestra wallet nunca se conecta físicamente vía cable o inalámbricamente, es decir, vía Bluetooth a nuestro PC, con lo cual nuestras claves privadas se mantienen seguras y aisladas de cualquier conexión a Internet. La solución para vincular nuestra wallet Decent biométrica con MetaMask se realiza utilizando nuestra hardware wallet y la aplicación del teléfono, por lo que debemos comprobar que el firmware de nuestra Decent biométrica sea 2.19.7 o superior y que la versión de la aplicación Decent en nuestro teléfono sea para Android 5.16.1 o superior y para iOS 5.16.2 o superior. Así que verificamos la versión de la aplicación del teléfono, en mi caso iOS, y efectivamente es 5.16.2. Ahora encendemos nuestra wallet Decent biométrica, escaneamos nuestra huella digital, entramos en configuración, bajamos hasta información del dispositivo y la versión del firmware es 2.20.0, la cual es superior a 2.19.7, así que todo correcto. Si no sabes cómo actualizar el firmware de tu wallet Decent biométrica, aquí te dejo un video tutorial. Ahora vamos a vincular la Decent biométrica con el teléfono, así que volvemos a entrar en configuración, seleccionamos Bluetooth, en mi caso iOS, y nos aparece el mensaje que está conectando. En el teléfono dentro de la aplicación Decent, hacemos clic aquí y seleccionamos nuestra wallet Decent biométrica para vincularla con la aplicación. Ahora, si no tienes una cuenta de Ethereum, procedemos a crear una, ya que MetaMask utiliza la red ERC20. Para crear una cuenta de Ethereum, si utilizamos la wallet biométrica, que es nuestro caso, debe estar conectada con la aplicación del teléfono, lo cual acabamos de hacer. Ahora presionamos en el signo más, seleccionamos Ethereum, si queremos le asignamos un nombre y presionamos en crear. Esperamos unos segundos y listo, ya tenemos nuestra cuenta de Ethereum creada. Y aquí tenemos la dirección para recibir Ethereum. También la podemos mostrar en código QR. Ahora podemos escanear este código QR para enviar algo de Ethereum a nuestra wallet Decent. Colocamos el nombre de nuestra wallet, continuar, confirmamos que todo está bien y enviamos. 5 minutes later. Luego de un par de minutos podemos ver que hemos recibido los Ethereum en nuestra wallet Decent. Obviamente debemos tener instalado MetaMask. Si no sabes cómo instalarlo, aquí te dejo un video tutorial de cómo hacerlo. Ahora en nuestra aplicación Decent del teléfono debemos seleccionar Discovery, MetaMask Integration, Go, Connect MetaMask Account. Seleccionamos la cuenta de Ethereum, en mi caso es la que acabo de crear, presionamos en Connect y se crea este código QR el cual debemos escanear con MetaMask. Volvemos a MetaMask, clic aquí. Clic en conectar con una cartera de hardware y hacemos clic en la opción que dice basado en código QR. Continuar. Colocamos nuestro teléfono frente a la cámara de nuestra PC y aunque se vea borroso por motivos de seguridad, esto no afecta la lectura. Aquí en seleccionar cuentas seleccionamos la primera, clic en desbloquear y listo, ya podemos ver en MetaMask el saldo de Ethereum que tenemos en nuestra wallet Decent biométrica. Ahora vamos a suponer que queremos enviar Ethereum a otra wallet. Abrimos MetaMask, clic aquí en el círculo y seleccionamos la wallet Decent. Ahora clic en enviar. Pegamos la dirección a la cual vamos a enviar los Ethereum.
Seleccionamos el importe que queremos enviar. Aquí podemos modificar el gas que estamos dispuestos a pagar. Le damos a confirmar y MetaMask nos muestra este código QR. Vamos a la aplicación Decent del teléfono. Seleccionamos Discovery, MetaMask Integration, Go y aquí seleccionamos la opción que dice MetaMask QR Code Scan. Escaneamos el código que nos muestra MetaMask. Debemos verificar la dirección de destino. Continuar. Confirmamos todos los datos de la transacción. Presionamos en Sign In. Y ahora debemos confirmar la transacción con la wallet Decent biométrica. Verificamos que todo esté bien. Presionamos en OK y confirmamos con nuestra huella digital. Y como pueden ver, automáticamente se genera un código QR en nuestro teléfono. Volvemos a MetaMask, hacemos clic aquí donde dice obtener firma y escaneamos el código QR que se generó en nuestro teléfono. Y listo, como pueden ver se han enviado los Ethereum, los cuales he recibido correctamente en mi Trust Wallet. Pero lo que realmente es interesante al hacer este vínculo entre MetaMask y la wallet Decent biométrica es que ahora la podemos vincular a webs como OpenSea.io, la cual es una web donde puedes comprar NFTs. Así que entramos en esta página, hacemos clic aquí donde aparece el símbolo de wallet, seleccionamos MetaMask, la wallet Decent y hacemos clic en conectar. Aceptamos los términos y condiciones de OpenSea y como pueden ver nos dice que debemos firmar para realizar la conexión con la wallet Decent. Así que hacemos clic en firmar y MetaMask nos muestra este código QR dinámico. Abrimos nuestra aplicación Decent en el teléfono, entramos en Discovery, en MetaMask Integration, Go, MetaMask QR Scan, escaneamos el código de MetaMask y aquí nos dice que revisemos la dirección de la wallet y nos da la bienvenida a OpenSea. Presionamos en Sign In y tal cual como hicimos anteriormente debemos firmar esta conexión con nuestra wallet Decent biométrica y se genera automáticamente un código QR en la aplicación de Decent de nuestro teléfono. Volvemos a OpenSea, hacemos clic donde dice obtener firma, escaneamos el código QR de nuestro teléfono y listo, ya hemos vinculado nuestra wallet Decent biométrica a OpenSea a través del protocolo de códigos QR y MetaMask. ¿Y qué beneficios tiene esto? Pues que podemos interactuar con aplicaciones descentralizadas, pero añadiendo un nivel de seguridad adicional al que tendríamos solo si utilizamos MetaMask, ya que el vínculo entre la wallet Decent y la aplicación descentralizada o los envíos de fondos hacia otras wallets lo debemos firmar físicamente con nuestra hardware wallet. Además que al usar el protocolo de códigos QR, nuestras claves privadas nunca estarán expuestas a una conexión de internet. Para ver más videos como este semanalmente, te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos dos videos. Gracias y nos vemos pronto.